Becerra, catedrático de Estructura Económica y autor del libro Capitalismo 1679-2069. Egunon, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. De nuevo un verano más de visita por Euskadi, ¿verdad? Sí, tanto en Arminza, o sea, mi esposa es de allí y la verdad es que cuando tenemos una escapadita venimos, por lo contado. Usted piense que esta mañana cuando me he levantado en Arminza estábamos a 18 grados y a esta hora en Barcelona pues andas 2 pasos y sudas, o sea, con lo cual la diferencia es... ustedes se quejan de que hace aquí mal tiempo, para mí hace un tiempo extraordinariamente bueno. Sí, eso lo hemos estado comprobando además en las calles, que hemos entrevistado estos días a varias personas que nos visitaban y nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser que os guste este clima? Pues sí, es verdad, claro. se duerme bien por las noches, eso es verdad. Sí. Bueno, señor Becerra, el paro ha bajado en Euskadi en el mes de julio con respecto al mes anterior y en España, de hecho, la caída que conocimos hace pocos días se trata de una caída histórica. ¿Eso significa que hemos iniciado y que se afianza una senda de recuperación post-COVID? Bueno, a ver, de entrada las cifras que manejan los políticos hay que verlas en todos, aquí el color da igual, hay que verlas en perspectiva y hay que verlas como tendencia. A ver, de entrada, España es un país que tiene una de las tasas de actividad más bajas de Europa. ¿Qué es la tasa de actividad? La tasa de actividad es la proporción entre personas con edades comprendidas entre 15 y 65 años que manifiestan que desean trabajar, estén paradas o no, y población entre 15 y 65 años. En España la tasa es del 58%. Para que nos situemos, en Dinamarca es casi del 70%. Es decir, hay muchísima más población activa en Dinamarca que en España. Si España tuviera una tasa de actividad como la de Dinamarca, el paro oscilaría actualmente, está en el 15%, oscilaría sobre el 20-21%. Es decir, la tasa de actividad en España es muy baja. En segundo lugar, este incremento tan espectacular que ha habido de la ocupación ha sido básicamente en sector servicios, lo cual quiere decir una alta temporalidad. De hecho, la tasa de temporalidad ha aumentado y además lo estamos comparando con el año pasado, que hubo una caída del empleo espectacular, y eso sin olvidar que aún hay 430.000 personas en ERTE. Es decir, yo creo que esta foto de julio, que todos los políticos están utilizando mucho en todas partes, yo creo que hay que verla con mucha perspectiva. Esperemos a final de año, analicemos cómo ha sido este año, no lo comparemos con el 2020, comparémoslo con el 2019 y entonces a partir de aquí saquemos conclusiones. No son tan buenas noticias, por tanto. No, bueno, a ver, no sé si son buenas o malas, pero yo de la misma forma que hay quien dice que el refrán, ¿no?, que una flor no hace verano, pues esto es lo mismo. Es decir, esperemos un año y tengamos datos de un año y saquemos conclusiones. De lo que seguro está de acuerdo conmigo es que el paro juvenil sigue siendo demasiado elevado. Estamos a un 37% en España, según datos de la Comisión Europea. Del mes de junio, es el porcentaje de hecho más elevado de toda la Unión Europea y con diferencia. ¿A qué se debe? A ver, la tasa, España siempre, porque decimos, es que esto ha sido por el virus. No echemos al virus culpa de cosas que no tiene. Es decir, si usted analiza la evolución del paro juvenil en los últimos 10 años, España ha tenido una tasa de paro juvenil récord. Ahora está en el 37, en la época del España va bien, 2008, 6, 7, la tasa de paro estaba en el 20 y tantos %, había llegado en el año 92, 93 a ser del 40% la tasa de paro juvenil. Es decir, España siempre ha tenido un paro juvenil altísimo. ¿Por qué? Básicamente por 2 razones. En primer lugar, porque hay un exceso de población activa. Es decir, la demanda de trabajo, las empresas, organismos públicos, etcétera, etcétera, no son capaces de absorber toda la oferta de trabajo juvenil que hay. De hecho, pensemos que cuando la tasa de paro juvenil bajó alrededor del 18-19%, años 2005-2006, la tasa de fracaso escolar se disparó. ¿Por qué?
porque sobre todo en zonas costeras, una chica o un chico de 14, 15, 16 años dejaba la escuela, se iba a un chiringuito de playa y podía sacarse 2.000 euritos al mes, con lo cual, claro, eso era un chollo, dejaban de estudiar, fracaso escolar, etcétera, etcétera. Llega la crisis, el fracaso escolar baja. De todas maneras, España lo sigue teniendo alto, pero el paro juvenil luego aumenta. Es decir, por un lado es por un lado, porque la demanda de trabajo no puede absorber la oferta. Pero es que en segundo lugar, porque a pesar de que hay mucha inmigración, muchos jóvenes que se están yendo fuera, emigran, tendrían, y es muy fuerte lo que voy a decir, tendrían que emigrar más, tendrían aún que emigrar más. O eso, o reducir la población activa, evidentemente. Es decir, España lo tiene realmente muy mal, porque como su modelo productivo es un modelo productivo muy estacional, basado en el turismo, sector servicios, hostelería, restauración, etcétera, etcétera. Cuando mejora este sector en los meses que hay turismo, este año es especial, evidentemente, luego empeora cuando se restringe el turismo. Es decir, es un problema endémico el que tiene España. Mira, hemos hecho un pequeño experimento. Mikel Baena, Egunon. Egunon, María. Tú has salido a la calle a hablar con diferentes jóvenes, hablar con quien no encuentra trabajo o quien ha encontrado su primer empleo y, bueno, pues has podido sondear en qué condiciones están ahora mismo trabajando los jóvenes con los que has hablado. Eso es. Por ejemplo, hemos hablado con Paula, que se acaba de graduar en enfermería y ha llegado a Euskadi este año desde Huelva. Nos cuenta que ha tenido suerte y está contenta, pero reconoce las dificultades para acceder al mercado laboral para los jóvenes. Me vine porque el año pasado muchos compañeros que se graduaron de Huelva vinieron aquí y me comentaron que estuvieron bastante contentos. Así que nada, pues llamé a personal y vamos, en la primera llamada me ofrecieron trabajo de enfermera aquí en el centro y pues nada, no dudé la verdad porque mis compañeros, ya te digo, súper bien y pues nada, aquí estoy. De momento estoy cubriendo una baja, no sé hasta cuánto voy a estar, pero bueno, espero que cuando se me termine me salga otra cosa. Y nada, trabajo de lunes a viernes y luego los fines de semana tengo posibilidad de hacerme guardia de rastreo. La verdad que es bastante complicado, sobre todo para los jóvenes y ahora con la pandemia más aún. Yo he tenido bastante suerte porque por lo que he estudiado, pues bueno, se dan las condiciones perfectas para empezar a trabajar, hay bastante trabajo y ahora con los rebrotes que está habiendo pues más aún, pero sí que es cierto que para el resto de las personas que a lo mejor no hayan estudiado algo sanitario, pues ahora está un poquito más complicado. Mis amigas, las que son enfermeras como yo, pues todas tienen trabajo y las que han estudiado otras cosas a lo mejor como marketing, publicidad y ese tipo de estudios, pues bueno, sí que lo están teniendo bastante complicado y de hecho están trabajando en cosas que no tienen nada que ver con sus estudios y bueno, incluso hay algunas que ni siquiera tienen trabajo porque no están hartas de mandar currículum y no encuentran. Por su parte, Jorge ha terminado hace unos meses el máster de acceso a la abogacía y ahora mismo está en búsqueda activa de empleo y preparando también unas oposiciones tras terminar su periodo de prácticas, que por cierto no fueron remuneradas. Después de tantos años de esfuerzo, sigue esperando que le llegue una buena oportunidad, aunque admite estar algo frustrado. En estos momentos mi situación es la de búsqueda activa de empleo y también valorando un poco el tema de las oposiciones como posible salida laboral. Lamentablemente las prácticas no son remuneradas, al menos dentro de este sector. Y bueno, al final es un hándicap que tenemos y que sufrimos. Por supuesto que es frustrante ver todo el esfuerzo, los años que te ha llevado, que has dedicado a estudiar, el esfuerzo familiar. La verdad que hay veces que te planteas si has elegido el camino correcto, pero bueno, al final hay que confiar y creer en que todo saldrá. Como objetivos, pues creo que más es claro y evidente quizás ser abogado, ¿no? Que para eso lo que he estado formando, pero sin descartar cada día menos el poder trabajar para la administración, pues ya sea administración pública, sea lo que sea. Al final hay, por suerte, eso sí que nos lo ofrece el grado en Derecho. El hecho de que sea verano, por las vacaciones generalmente, siempre se ha mostrado como una oportunidad, pero la realidad es que ahora mismo está muy complicado y sobre todo tenemos que competir con las prácticas propias de máster o de grado, las cuales creo que lo que faltaría sería una mayor regulación para que podamos competir en igualdad de condiciones. Al final nosotros estamos intentando acceder al mercado laboral con gente que está trabajando o prestando servicios de manera gratuita, que no supone ningún gasto a la empresa. Entonces, claro, entiendo que los empresarios se plantearán hasta qué punto compensa contratar a alguien. Ves un poco de todo. Sí que ves gente que encuentra trabajo, pero no de lo suyo. Alguno que intenta ir por su cuenta, pero claro, se encuentra con toda la serie de dificultades que hay ahora mismo y todo lo que ello implica. Y al final muchos también. Ofertas de trabajo en los que te exponen que no te vas a obtener ningún tipo de remuneración.
A ver, dos comentarios. El caso de la primera persona, Paula se llamaba, ¿no? Sí. Claro, esto sí que vale la pena comentarlo. Actualmente hay demanda no cubierta de enfermería. Es verdad. Si mi esposa, por ejemplo, va de bólido buscando enfermeras. No hay, pero por una razón. No es por la pandemia, es porque de golpe un montón de enfermeras se están jubilando. Entonces, claro, hay demanda de enfermería. En Barcelona, por ejemplo, casi hay peleas para conseguir enfermeras, los distintos hospitales. El segundo caso es la tragedia que hay en España, que no digo que todas las empresas, evidentemente, pero muchas empresas utilizan becarios y becarias para sustituir personal de plantilla. Entonces, bueno, a ver, en España tenemos una legislación que esto podría controlarlo muy efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, la pregunta es, podríamos hacer un día un reportaje de por qué esto no se controla. Y nos llevaría a sorpresas, evidentemente. ¿Por qué no se controla? No sé, no lo sé, pero desde luego esta persona, no recuerdo el nombre ahora, Jorge, lo ha dicho muy claro. Es decir, es que es mucho más barato tener un becario y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, que tener una persona en plantilla. Es que es así de simple. ¿Qué consecuencias tiene sobre la economía de un país este tipo de situación tan precaria del empleo juvenil? Bueno, la precariedad en el empleo juvenil tiene múltiples consecuencias. Lo que pasa es que nuevamente los políticos solamente buscan el corto plazo. A ver, si una chica o un chico se pone a trabajar, encuentra trabajo y es remunerada, supongamos que lo sea, pero con una cantidad muy baja, evidentemente su capacidad de consumo es baja, lo cual quiere decir que su capacidad de pago de impuestos es bajo. En segundo lugar, su nivel de cotización, supongamos que sea todo legal, a la seguridad social también es bajo, con lo cual puede contribuir poco a la financiación de las pensiones, lo cual quiere decir que a medio y largo plazo es malísimo la precariedad. Un dato, actualmente de media, la pensión media del pensionista tipo que se está incorporando al sistema de pensiones es un 20% superior al salario medio del joven tipo que se está incorporando al mercado de trabajo. Es decir, esta es una situación que es insostenible, no se puede sostener. Los fondos Next Generation que se han creado, ¿no?, para paliar en cierta manera pues las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia, ¿hasta qué punto pueden cambiar la situación? ¿Es todo cuestión de inyectar dinero? Sí, a ver, yo creo que los fondos estos, por razones que se me escapan, esto se ha explicado mal. A ver, de entrada se están diciendo que son 140.000 millones. Esto no es verdad. Son 70 más 70. Son 70, entre comillas, a fondo perdido y 70 en forma de créditos que habrá que devolver. En segundo lugar, para optar a estos fondos, quien quiere optar a estos fondos tiene que presentar unos proyectos que tienen que ir al gobierno central, al de Madrid. El gobierno central los visa, les da el visto bueno o no, y esto va a Bruselas. Y Bruselas los aprueba o no los aprueba. Y entonces, si los aprueba, viene el dinero y me parece que son cada 6 meses, hay una censura de cuentas por parte de Bruselas. Bien, esto por un lado. Es decir, no es decir, oye, yo quiero tanto y que te lo den. No. En segundo lugar, estos fondos son para cosas muy concretas. Van a servir para digitalización, para sanidad, para economía medioambiental y sostenibilidad, para mejora de tecnología. Es decir, con estos fondos no se va a poder pintar la fachada de un hotel, ni van a servir para pavimentar un paseo. Es que yo creo que se está creando una dinámica, se está creando una ilusión ficticia de que todo ayuntamiento que pida dinero para estos fondos lo va a tener, y no es verdad. La prueba la tiene usted en que los proyectos que se están presentando son proyectos muy potentes, liderados por una o dos empresas, con una serie de empresas satélite, para casos muy concretos. Si no recuerdo mal,
igual me equivoco el importe, pero Endesa, concretamente, juntamente con un pool de empresas, ha presentado distintos proyectos por valor de casi 20.000 millones. Es decir, ¿para hacer qué? Evidentemente no para pintar hoteles. Es decir, que van a ayudar estos fondos, por descontado, pero van a ayudar a cosas de las que España está carente. Tecnología, digitalización, etcétera, etcétera. Pero al sector turismo, a la hostelería, a la restauración, al ocio, poco le va a ayudar. Que es precisamente sectores donde en España se ocupa más gente. También le quería preguntar sobre otra de las noticias de las últimas horas, y es el debate de la tercera dosis de la vacuna y esa moratoria que ha pedido la Organización Mundial de la Salud para que se eche un poquito el freno y se deje primero vacunar a los países en vías de desarrollo antes de empezar la inoculación de los países más ricos, ¿no? Supongo que es una consecuencia también de este sistema capitalista que usted dice que estamos encaminándonos al final, ¿no?, del sistema capitalista tal y como lo conocemos. Si con dos dosis en Israel ya están empezando a inyectar la tercera dosis, si ya se están haciendo planes para en distintos países, en Francia, por ejemplo, en Alemania, se están planteando el empezar a inyectar la tercera dosis, usted misma. Es decir, teniendo en cuenta que la capacidad de fabricación de las grandes farmacéuticas que fabrican la vacuna es la que es, y no pueden multiplicarla por 10 de hoy para mañana. Y por otra parte, recordemos que hay dos grandes farmacéuticas que ya han dicho que van a subir el precio de sus vacunas. Ya me dirá usted, estas vacunas, ¿a quién va a ir? Es que es una pura... Esto es lo mismo que hace muchos años que se está diciendo porque no hay una vacuna contra la malaria. Y una vez alguien oí decir, porque en Suecia no hay malaria. Es decir, si en Suecia hubiera malaria, tendríamos una vacuna contra la malaria. Entonces, ¿dónde va a ir la tercera dosis? O estas vacunas. Hombre, pues antes van a ir a un país que pueda pagarlas, porque recordemos que estamos en un mercado libre, que a un país que tenga que solicitar una ayuda para poner esta vacuna. Ahora usted me dirá, pero esto no es ético. No, es que no estamos hablando de ética, estamos hablando de otras cosas.